Entonces, nuevamente, buenos días para todos y hoy daremos inicio a su asignatura de Ecología y Saneamiento Básico como requisito componente para nuestra formación, ¿ya? Eh, bueno, revisaremos cuál es la importancia de dar esa asignatura, revisaremos la temática concerniente, cuál es el impacto que tiene ella en nuestra formación como técnicos preventistas en el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta en el momento. Vamos a iniciar entonces. A esta hora están todos, muchos no han desayunado ni siquiera, ¿verdad? Y a esta hora están Buenos todos, días, buenos días. a esta hora están todos así, ¿verdad? Están recién levantados. De un amigo mío. Bueno, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Entonces tenemos el nombre, ¿sí?, de nuestra asignatura, en la cual vamos a estar trabajando. Y nuestra asignatura es Ecología y Saneamiento Básico. Desde el nombre nosotros ya podemos empezar a conocer qué es lo que va a ser nuestra asignatura, en qué nos sirve y cuál es el impacto que va a tener. Entonces, ¿qué es ecología? ¿Qué es ecología? Si alguno puede decirnos. Estudio al medio ambiente. ¿Y qué sería eso de medio ambiente? Todo lo que relacionado con la naturaleza. En el ambiente, en el ámbito en el que nos movemos. En donde nos movemos. Perfecto, muy bien. Y eso es saneamiento básico. Pues tiene que ver con estudios, como higiene, limpieza. Aquí el compañero acaba de dar dos palabras claves. ¿Cuáles fueron? Higiene y limpieza. Ok, higiene y limpieza. Entonces, más adelante vamos a verificar esos conceptos. Regálenme un minutico, por favor.
Listo, estamos de vuelta. Entonces, decíamos que ecología, el compañero mencionó que tenía que ver con el medio ambiente. Mencionó que eso tenía que ver con la naturaleza. Mencionó que eso tenía que ver donde estábamos, ¿cierto? Y con respecto a saneamiento básico, comentó y dijo dos palabras clave. ¿Quién nos puede decir cuáles fueron esas dos palabras clave que dijo el compañero? Por ahí escuché. Higiene y mantenimiento, creo. Ok. Higiene y limpieza. Higiene y limpieza. ¿Sí? Eso, higiene y limpieza. Y más adelante vamos a ver por qué la higiene y limpieza hacen parte de lo que tiene que ver con saneamiento básico. Entonces, esto vendría siendo la introducción a nuestra asignatura y podemos decir una cosa, y es lo siguiente. Ecología, ¿sí? El saneamiento básico, disciplinas, ¿cierto? Conocimiento ambiental. ¿Qué es eso entonces de medio ambiente? Ahora vamos a ver el significado y lo que conlleva ese concepto de medio ambiente. Entonces, cuando nos hablan de conocimiento ambiental, nos están hablando de lo que se conoce acerca de. En nosotros, en nuestro estudio, en lo que es nuestra formación para la administración de la seguridad y salud en el trabajo, a nosotros nos va a ayudar a ¿qué? A determinar qué componentes, ¿sí?, físicos, qué impacto hay en ese ambiente. Voy a poner un ejemplo en concreto. Si usted trabaja en una oficina, cualquiera que sea, usted debe revisar cuál es su entorno, ¿cierto? Y en ese entorno puede haber ciertos tipos de riesgos que están asociados al medio ambiente. Por ejemplo, hay un árbol, ¿sí? Un árbol grande que de pronto ya tiene algunos años y está haciendo mucha brisa. Está haciendo mucha brisa. Viene diciembre con su ventolera, ¿verdad? Y viene mucha brisa. ¿Cómo cree usted que nosotros podamos disminuir ese impacto que pueda haber ahí? Y es una oficina, ¿sí? No estamos hablando de trabajos en campo abierto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos disminuir ese impacto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Podando. Disculpe, señor, ¿cómo es la pregunta? Nosotros tenemos una oficina, cualquiera que sea, y en toda la entrada hay un árbol grande que ya es un árbol un poco viejito, ¿sí? Es un árbol que ya lleva sus años. Y aparte de eso, estamos en la temporada de diciembre, que es una temporada fuerte con el tema de la brisa, ¿sí? Entonces, fíjese que hay varios factores ahí afectados. ¿Qué tendría que hacer yo para prevenir? Si yo soy preventista, ¿qué voy a hacer yo para prevenir? Yo, profesora. Diga. Bueno, ahí hay que hacer una identificación, una evaluación y control de riesgo de lo que se quiere prevenir. Por lo menos si es un árbol que es viejo, de que las ramas están secas, pues entonces ahí estoy identificando de que eso es una condición insegura. Por ende, debo hacer una tala o una poda de las ramas que estén más viejas y eso nos ayuda como tal a disminuir el riesgo. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. ¿Me escucharon? Sí, señora. Ah, La ok, pregunta es, listo. ¿me escucharon a mí? Sí, Yo señor, sí te escuchamos, fuerte y claro. estoy de acuerdo con el compañero. Pues ahí lo primero que hay que hacerle un estudio sobre cómo sería prevenir de no maltratar al árbol, al medio, o sea, que no. Sí. Entonces, Ahí en ese caso sería podar al árbol. entonces, yo como preventista, yo como en esta parte en que estoy tratando de vigilar que nuestros empleadores, ¿verdad?, tengan seguridad, tengan salud. Entonces, en esa parte de la seguridad, pues lo que dijo el compañero, yo empiezo a identificar riesgos que puedan haber. Eso quiere decir que hay riesgos de carácter que ambiental, ¿sí?
No solamente voy a tener riesgos físicos, no solamente voy a tener riesgos químicos, no solamente voy a tener riesgos en cuanto a lo que es personal, ¿sí? De la persona como tal, a los comportamientos, sino que también voy a tener riesgos de carácter ambiental. Dentro de esos riesgos de carácter ambiental, pues entra la brisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la brisa es un fenómeno natural, ¿verdad? Que está en nuestro ambiente y que sucede en donde, en nuestro entorno, ¿ya? Indudablemente el árbol que sería el afectado en cuestión, ¿cierto? ¿Qué impactos y qué cosas? Mire que son cositas pequeñas, pero si nosotros no identificamos y no tenemos claro cuáles son esos riesgos ambientales que pueden afectar el desarrollo normal de mi trabajo, ¿sí? El desarrollo normal de donde yo esté, ¿sí? Entonces ahí hay un problema, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que nosotros a través de esta asignatura podamos conocer cuáles vendrían siendo esos componentes del medio ambiente que en algún momento puedan a nosotros afectar nuestro trabajo, puedan afectar la salud de nuestros trabajadores. ¿Sí? Nosotros siempre estamos en pro de prevenir, en pro de prevenir. El ser humano se encuentra en un entorno, se encuentra en un ambiente. Entonces, no solamente son los factores o componentes físicos, los componentes químicos, los componentes biológicos que nosotros vamos a encontrar en ese ambiente, sino que estamos nosotros, ¿sí? Estamos nosotros. Y vea, le digo una cosa, nosotros, los seres humanos, somos los que más impacto generamos, ¿sí? Los que más impacto generamos en una actividad, cualquiera que sea. Y a nivel ambiental, nosotros somos los número uno, ¿sí? Los número uno en generar impactos tanto positivos como negativos en nuestro ambiente. Cuando hablamos de saneamiento básico, uno de sus compañeros habló de algo y dijo higiene y limpieza o limpieza y desinfección, ¿verdad? Garantizar que nosotros tengamos un ambiente que libre de qué, de peligros y de riesgos que puedan afectar nuestra salud. Eso es lo que busca el saneamiento básico. La palabra saneamiento viene de salud, ¿sí? La palabra saneamiento viene de salud. Cuando yo hago saneamiento, estoy generando un ambiente, ¿sí? Que me va a mí a proporcionar seguridad en cuanto a qué, en cuanto a la prevención de enfermedades. Entonces, dentro del saneamiento básico se van a encontrar actividades, como dijo el compañero, limpieza, desinfección, el tema de la recolección de los residuos, el tema del control de las plagas, ¿sí? El tema del agua, que podamos tener acceso a calidad de agua, agua potable para todos. Si no tenemos agua potable, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tenemos agua potable? En nuestros municipios, en nuestros corregimientos, cuando no tenemos agua potable, ¿qué pasa? Señor, se producen enfermedades, ¿cómo es? Tanto en la piel como en el estómago. Enfermedades, ¿verdad? De la piel y enfermedades gastrointestinales, las cuales nos van a producir a nosotros que tengamos desórdenes en nuestra salud, ¿sí? Nos van a provocar incluso algunas enfermedades a largo plazo, pueden provocar hasta la muerte. Cuando hay afectación de un virus o de una bacteria o de algún microorganismo, ¿sí? Puede generarse eso. Silena. Silena levantó la mano. Profe, buenos días. Buenos días. Yo también he escuchado, María, buenos días. también que vacunan a las mascotas, les dan medicamento, también todo eso. Fíjese que hablábamos de que el medio ambiente, ¿cierto? El medio ambiente tiene unos componentes, tanto físicos como químicos y biológicos. Ahí entran los animalitos, ¿sí? Ahí entran los animalitos. ¿Con quién convivimos nosotros? ¿Con quién convivimos nosotros? Pues evidentemente convivimos con animales. Con ¿sí? los animalitos domésticos, con perros, gatos. Ahora bien, eso de pronto cuando estamos
en una zona urbana o en una zona rural bien constituida, ¿sí? Pero cuando estamos en esa zona rural, donde tenemos mucho espacio al aire libre, donde tenemos mucho, es un poco más difícil de controlar el tema de lo que son los animales, ¿sí? Es un poco más difícil, más no imposible, y de hecho ustedes lo ven en diferentes empresas donde se hace, ¿sí?, un control a esos animales que están alrededor. Entonces, podemos decir que esas dos disciplinas, lo que es la parte de la ecología y lo que es la parte del saneamiento básico, nos van a ayudar a nosotros a ¿qué? A conocer cuáles serían esas relaciones que hay entre esas actividades. ¿Qué ventajas nos trae a nosotros conocer cuáles son? ¿Sí? Conocer cuáles serían esos puntos o esos componentes de los cuales habíamos mencionado ahora para trabajarlos. ¿Para qué? Si van a tener un impacto negativo, pues que no tengan el impacto negativo tan alto, ¿sí? Si es un impacto positivo, ¿cómo incrementar esos impactos positivos a nivel de ambiente, ¿sí?, a nivel de seguridad? Y cómo vamos a abordar esos factores y para qué nos van a servir en nuestro desempeño laboral, ¿ya? Nosotros siempre debemos encaminarnos a ¿para qué me sirve a mí esto dentro de mi quehacer diario como preventista en este caso? Entonces, en la primera unidad estaremos hablando de lo que concierne a medio ambiente y ecología, ¿sí? Vamos a tener los contenidos temáticos donde vamos a conocer algunos conceptos, cómo se desarrolla esto. Aquí hay otra palabra clave en el contenido de esta diapositiva. Bueno, son 3 palabritas. Vamos a ver quién las puede identificar. Dice, la importancia del medio ambiente y las características que lo hacen especial. Y más adelante hay unas palabritas que son clave. Yo diría que la cultura. El desarrollo socioeconómico y cultural. Esas son las 3 palabras. ¿Quién dijo desarrollo socioeconómico y cultural? Ronald Villegas. Ronald. Ok, Ronald. Así como lo ha mencionado él, imagínense que cuando nosotros estamos en este ambiente, evidentemente, ¿sí?, no es solamente el componente físico, el componente químico, el componente biológico, estamos nosotros, y hay una interacción entre todos estos actores, ¿sí? En esa interacción hay un desarrollo. El desarrollo socioeconómico y cultural. Resulta que nosotros como sociedad, como individuos, estamos constituidos y tenemos un desarrollo, ¿cierto? A nivel económico también tenemos un quehacer, mire, desde el trabajo que nosotros tengamos, de nuestro quehacer diario, pues cómo obtenemos los recursos para mantenernos, ¿sí? Pero hay uno que es importante y que ha sido dejado de lado a través de los tiempos, y es el cultural. El cultural. Resulta que yo puedo a nivel social conocer, explicar y decir, bueno, vamos a hacer este estudio, la ecología es esto, la ecología es aquello, el medio ambiente me sirve para, pero cuando empiezo a utilizar la naturaleza o empiezo a utilizar mi ambiente por un bien económico para adquirir de ella recursos, ¿sí? ¿Qué pasa con esa parte cultural? Entonces aquí viene y hay una frase muy común, hay una frase muy escuchada, y es de que el que contamina paga. Entonces, generalmente, si usted dice, yo para eso tengo plata, o yo pago el recibo de la luz, no importa si la luz me llegó en 300.000 pesos, porque es que yo la pago, ¿sí? Yo la pago. O a mí el recibo del agua me llega en 100.000 pesos y yo me gasto todo el agua que pueda porque es que yo la pago.
¿sí? O bien es cierto, yo compro las bolsas que yo quiera porque yo las estoy pagando, ¿sí? O yo tiro eso ahí porque es que pasan los escobitas y pasa la gente que, de los encargados de la basura y yo para eso pago. ¿Sí han escuchado esa frase? Claro, sin llevar de menos que hay lo que está Bueno, no sé si es mi conexión o es la conexión del compañero que no se está Es la escuchando conexión del bien. compañero. Ok, del Usted se compañero. escucha clarito. Ok, listo. Entonces, hay esa parte, ese componente cultural, que es ese cómo nos comportamos nosotros frente a las situaciones, ¿sí? Cómo engranamos nuestro comportamiento a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural, ¿sí? Más adelante hablaremos un poquito más de esto, pero no quería que quedaran esos términos ahí como nadando, sino que pudiéramos decir el por qué y por qué eran importantes, ¿sí? Nuestro desarrollo a nivel cultural es importantísimo, porque cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro pensamiento, ¿cuántos de nosotros cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que hay cosas que las veníamos haciendo mal, ¿cierto? Entonces ahora, no, ahora porque como estamos en la carrera, estamos estudiando, nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que las veníamos haciendo y que no están bien, ¿sí? Que no están bien. Eso en la educación nosotros podemos ir cambiando ese tema cultural, ¿sí? Ese tema cultural. Nosotros como preventistas estamos llamados ¿a qué? A educar. Nosotros vamos a educar. ¿A quiénes vamos a educar? ¿A quiénes creen ustedes que vamos a educar? Pues tratar de educar tratar de cambiar la cultura más bien con la educación. Tratar de cambiar la cultura con la educación. Porque para nadie es desconocido de que nuestra cultura es un poco difícil de manejar, por decirlo así. Es complicado. Sí, señor, en comparación con otros países, por ejemplo, como en China, cuando se dio lo del coronavirus, allá enseguida lo controlaron. Yo creo que no pasó de una ciudad. Aquí se regó en todo el país y en muchos también, en muchos países. ¿Por qué? Por falta de cultura, por falta de educación, de concientización, de que la gente tome conciencia. Se Sí, sabía desde un principio. Disculpa, Miguel, si lo hubiesen controlado en China no llega hasta acá. No, Bueno, lo que pasa, yo no. Mira, lo que pasa fue que al momento de salirse de China, ya China no lo pudo, lo controló, pero allá mismo, o sea, en esa ciudad. Ya cuando se salió, se regó en el mundo, ya no podía hacer nada. Sin embargo, estamos hablando de una cuestión de un virus. Es algo súper delicado. O sea, China siempre trató de controlarlo, que era difícil, pero si lo damos cuenta, lo que pasó a nivel mundial, por falta de cultura, hizo desastre. Lo que de pronto, bueno, yo aporto ahí a lo que tú estás mencionando, ya que trajiste como a la mesa ese tema que ha sido muy sensible durante estos 2 años con el COVID-19, ¿sí? Y bueno, rescatando lo que tú nos decías de nivel cultural, sí ayuda los conocimientos y la educación y las culturas que de pronto se han manejado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy puntual, muy puntual, y pasó acá en Colombia, ¿sí? Acá se empezaron a morir ciertos médicos y ciertos personal de salud, pero resulta que cuando tú te pones a averiguar, eran médicos que no utilizaban bien sus implementos de bioseguridad, entre los cuales estaban sus guantes, sus tapabocas, sus gafas. ¿Por qué? Porque a nivel cultural, ¿sí? Los médicos antes no se ponían un tapabocas para atenderlo a usted. Los médicos antes no usaban, muchos no usaban los implementos de bioseguridad. Solamente, escasamente y difícilmente lo utilizaban cuando entraban a un quirófano, ¿ya?
para evitar el tema de enfermedades nosocomiales que se presentan puntualmente en clínicas o en hospitales o en centros de salud, ¿ya? Pero a la atención hacia el ciudadano que llegaba a consultar, además, dentro de los síntomas del COVID-19, pues el COVID da como una gripa, ¿sí? Y siempre dio como una gripa, una enfermedad respiratoria. Entonces la sintomatología, ¿sí? Al principio empezaron a estos casos a atenderlo, muchos no se aguantaban el tema de usar un tapabocas tipo N95, que es un poco más resistente, un poco más fuerte, ¿sí? De tenerlo largas horas de trabajo. Entonces, pasar de no usar tapabocas a usar un N95 constantemente fue difícil. Aparte, los temas de los turnos, los médicos trabajaban 12 horas, 13 horas, 14 horas, ¿sí? Entonces, eso todo se evidenció. ¿Por qué digo que a nivel cultural? Hombre, porque es que esas medidas de protección, primero, debíamos tenerlas presentes. Segundo, debíamos de manejarlas correctamente. Yo conozco personal de salud que durante los 2 años de pandemia nunca se contagió de COVID, ¿sí? Nunca se contagió de COVID, y menos en laboratorio o en clínica. Si de pronto se llegaron a contagiar de COVID, fue ya cuando se empezaron a levantar medidas, como, mira, ya empezaron a abrir sitios, y lo que fue los meses de diciembre, enero, hubo un alza en el tema de contagios. ¿Por qué? Porque ya la gente se empezó como a desordenar, ¿sí? Todo eso hace parte de nuestra cultura, de nuestra cultura. Cuando yo les mencionaba a ustedes que debíamos educar, nosotros vamos a ser siempre educadores. Nosotros, donde nos encontremos desde nuestro frente de trabajo, si estamos trabajando en un colegio como preventistas, si estamos trabajando en una obra como preventistas, si estamos trabajando en una oficina, ¿sí? Donde nos encontremos trabajando, nosotros tenemos que educar a nuestro personal. ¿Para qué? ¿Educarlos en qué? En todo este tema de la prevención de riesgos a nivel de seguridad y a nivel de salud, ¿sí? A nivel de salud. Entonces, evidentemente, a nivel de salud, nosotros debemos conocer nuestro entorno, debemos saber qué es lo que ha pasado, la ecología, cómo se ha desempeñado en todos estos procesos, para qué nos sirve a nosotros conocer. En nuestra primera unidad. En esta semana vamos a estar colgando una prueba diagnóstica, tendrá un valor de 40 puntos, la vamos a dejar un tiempito prudente por el tema de que a veces algunos entran, algunos no, ¿sí? No va a ser camisa de fuerza como que, ay, la vamos a poner una semanita y ya, no, la vamos a dejar un tiempito ahí ampliado. La intención es que en esta prueba diagnóstica usted nos pueda dar a conocer cuáles son esos conocimientos previos que usted tiene, qué idea tiene usted de la asignatura, y bueno, con los contenidos temáticos ya se encuentran disponibles los contenidos temáticos de esta primera semana y de este primer encuentro. En la segunda unidad vamos a estar hablando de los ecosistemas y sus componentes, cómo se constituyen en piezas clave, ¿sí? Cómo funcionan los ecosistemas, qué es eso de ecosistema, primero que todo, cuál es el concepto que tenemos de ecosistema, cuál es el funcionamiento, la interacción, cómo interactúan. Nosotros escuchamos, hay un ecosistema marino, hay un ecosistema terrestre, ¿sí? ¿Cómo interactúan esos ecosistemas? ¿Ya? Y nosotros, cómo modificamos esos recursos naturales, y con nosotros, cómo modificamos esos ecosistemas. Y en la tercera unidad estaremos hablando del saneamiento básico y de su importancia, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos más relevantes y que vamos a tener es aquí, cómo existe esa armonía entre nosotros y el medio ambiente. Indudablemente nosotros necesitamos explotar ese medio ambiente, nosotros necesitamos aprovechar, modificar y echar mano de ese medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? Es en lo que nosotros tenemos que empezar a formarnos, ¿sí?
Hay una palabra clave también acá que es desarrollo sostenible. Si alguno sabe, puede decir que es desarrollo sostenible. ¿O qué ha escuchado acerca de ese desarrollo sostenible? Ángela, Betsy, Adriana, Henry, Jaime, Liliana, Karen, Margarita, Karen. Bueno, listo, Karen. Karen que levantó la manito por ahí. Bueno, entonces, podemos decir de desarrollo sostenible. Resulta que si yo llego a un río, tomo agua y tomo agua y tomo agua y aparte de eso contamino el río, ¿qué creen que va a suceder dentro de unos años? Si yo tengo hijos o tengo nietos, sobrinitos, futuras generaciones a mi alrededor, ¿qué va a pasar si yo? ¿Sí? Señor, Sí, dime. no había podido sincronizar el micrófono. Yo había entendido como desarrollo sostenible en las circunstancias en las que nos encontremos, tratar de ir a par con el ambiente, con todo lo que nos esté rodeando. Por ejemplo, en lo ambiental, si estamos no sé, trabajando de madera o algo, a medida que yo voy consumiendo, también voy, ¿cómo se diría? Volviendo a poner otra vez esos mismos recursos que yo estoy utilizando. O sea, ir en un balance total, no ventaja de mi parte, sino estar siempre en un balance. Eso es lo que entiendo yo por un desarrollo sostenible. Y en lo que se pueda, porque resulta que a veces talamos árboles, ya que pusiste ese ejemplo, el tema de la madera, a veces talamos árboles, pero resulta que no tenemos donde más sembrar, ¿sí? O resulta que esas especies no van a crecer en otro ambiente, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos desarrollo sostenible? A que nosotros podamos, como su palabra lo dice, desarrollarnos, tener un crecimiento, ¿sí? Pero que a través del tiempo eso se pueda sostener. ¿Cómo así? Ponía el ejemplo, tenemos un río cerquita, ¿sí? Pero entonces yo contamino el río, yo lavo ahí en el río, echo los desperdicios en el río, porque como yo creo que nada más esta vida es mía y los demás, no sé, ¿sí? El tener desarrollo sostenible es que yo pueda tanto crecer, aprovechar esos recursos, pero tratar de que esos se puedan mantener en el tiempo, ¿sí? Eso es hacer desarrollo sostenible, que se pueda mantener en el tiempo. No quiere decir que, no, entonces ella se va a quedar ahí y ella no va a crecer y entonces ya ahí ella nació ahí y muere ahí en esa tierra así. No, yo puedo crecer, puedo implementar técnicas de cultivo, puedo tecnificar, puedo hacer, sí, pero yo siempre debo enfocarme es qué estoy haciendo para disminuir contaminación y que yo le pueda dejar algo a las futuras generaciones. Pongo un ejemplo muy claro, ¿sí? Por ejemplo, la Ciénaga Grande. ¿Cuántos de nuestras poblaciones se han beneficiado con la Ciénaga Grande? ¿Sí? Pero ¿qué pasa hoy en día? Que muchas de las fincas y muchos de los negocios y de las acciones que están cercanas a esa ciénaga, ¿qué ha pasado? Han talado,
han contaminado, ¿sí? Entonces, hay bastantes sedimentos en esa ciénaga. Cuando hay bastantes sedimentos, ¿qué pasa? Que la producción, entonces, de peces, por ejemplo, disminuye, ya no tienen tanto oxígeno, ya no hay una producción, ¿sí? Para poder sostenerse. Entonces, ni siquiera esta generación se puede sostener. Ahora bien, ¿qué pasa con las generaciones futuras? Allí es donde está. Muchos han talado y han abonado las tierras para que sus predios puedan crecer, ¿sí? Eso es desarrollarse, pero no se hace de una manera sostenible, ¿sí? No se hace de una manera sostenible. Otro ejemplo, cuando empezamos obras de construcción y vamos a construir una carretera para que una a un lado al otro, vamos a hacer un puente, vamos a hacer un túnel, ¿sí? Está bien, estamos creciendo, nos estamos desarrollando, pero esa construcción, ¿cómo se va a mantener en el tiempo? ¿Qué impacto generó en ese medio ambiente? ¿Sí? ¿Qué impacto tanto positivo como negativo? ¿Y qué acciones tenemos para que pueda ser sostenible? Por eso hablamos de desarrollo sostenible. No es crecer por crecer. Eso es como el que monta un negocio y quiere todo para él, ¿verdad? Llegó el COVID, por ejemplo, y se terminó el negocio. ¿Cómo muchos negocios lograron ser sostenibles a nivel económico? ¿Sí? Estoy hablando a nivel económico, pero a nivel ambiental es lo mismo. ¿Cómo mantengo yo mi estructura, mi negocio, mi quehacer, que pueda tener un desarrollo sostenible? ¿Sí? Desarrollo sostenible. Y lo más importante siempre, y suena frase de cajón, es que nosotros, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos o a nuestras futuras generaciones? ¿Sí? Por eso les decía, suena frase de cajón porque siempre uno está pensando en qué va a pasar con las futuras generaciones. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Ah, bueno, se me quedaba esta diapositiva. Vamos. Señor, buenos días. Buenos días. Señor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, en cuanto a saneamiento básico, estábamos diciendo ahorita que tenía que ver con la higiene, que tenía que ver Señor, con la pues, limpieza. antes que Sí. todo, presentarme, mi nombre es Deimer Herrera. Ok, Deimer. Sino que yo ahorita estaba como llamando porque, bueno, no sabía, me aparecen varios estudiantes conectados, pero ninguno dice ya nada, entonces, bueno, ustedes disculpen que de pronto haya hecho eso, pero era de pronto como para ver quiénes estaban dormiditos o quiénes estaban conectados aquí con la clase. Algunos tienen dificultad con el tema de los audios y eso, entonces. Entonces, saneamiento básico. Decimos que es un conjunto de acciones, ¿sí? Un conjunto de acciones. Entonces, cuando hablamos de ese accionar, ¿sí? De ese accionar, es todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué incluye? Técnicas socioeconómicas de salud pública. Entonces, aquí viene el tema de la salud, ¿sí? El tema de la salud. ¿Qué es lo que yo busco a nivel de salud pública? Pues, hombre, que no haya tantas enfermedades, ¿sí? Cuando yo hablo a nivel de salud pública, resulta que salud pública es la que se entiende de todas esas enfermedades que pueden generar, ¿sí? Que pueden generar un brote, que pueden generar una epidemia, que pueden generar incluso lo que pasó, que es una pandemia, ¿sí? ¿Qué sucede con las enfermedades de interés en salud pública? Que son enfermedades que se pasan rápidamente, ¿sí? Se transmiten muy rápido y hay contagios muy rápidos. Por eso el COVID-19 fue una enfermedad importante a nivel de salud pública. En estos últimos tiempos, pues se convirtió en la más importante, ¿ya? Pero hay otras cosas y hay otras acciones que nos generan a nosotros problemas de salud. Entre esas están
el tema ambiental desde el punto de vista en qué control tenemos con el agua potable, ¿sí? Entonces, si estábamos contaminando los ríos, ¿qué agua vamos a captar? Pues agua que no está potable y agua que no nos va a servir a nosotros, que por el contrario nos va a causar enfermedades, ¿sí? El tema de las aguas residuales, indudablemente, todas esas aguas que, de los alcantarillados, que por lo general lo que hacen es que generación de malos olores, la aparición de plagas y roedores, la aparición de enfermedades, ¿sí? Residuos, ¿qué pasa con los residuos? Todo el tipo de residuos que generamos residuos líquidos, generamos residuos sólidos, generamos muchas basuras, ¿sí? Los residuos también están conocidos como eso, como las basuras. Y pues tenemos que revisar cómo vamos a clasificarlos, cuáles son los nuevos colores que vamos a utilizar. Eso hace parte de lo que tiene que ver con el saneamiento básico. Todo va en pro de ¿qué? De prevenir, de reducir el tema de la contaminación. Podemos prevenir contaminación y podemos reducir la contaminación que ya tenemos a través de un buen manejo de planes de saneamiento básico que tengamos, ¿sí? Estos planes de saneamiento básico son a nivel territorial, son a nivel local, son a nivel particular. ¿Cómo así? Yo puedo tener planes de saneamiento básico para todo mi municipio, pero también puedo tener planes de saneamiento básico para mi empresa. ¿Cómo voy a manejar yo desde mi empresa ese manejo de los residuos, el control del agua potable? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Ya? Todo esto es con el fin de ¿qué? De mejorar las condiciones. Entonces, mínimo una población debe tener su agua potable, el tema de la recolección de sus residuos, lo debe tener claro, ¿sí? Y el tema de todo lo que tenga que ver con plagas y roedores, ¿cómo hacemos para disminuir? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Señor, creo que no hay preguntas hasta el momento, todo claro. Todo claro, ok. O todo claro o todo enredado, ¿cierto? Pueden ser esos dos escenarios. Bueno, espero que haya quedado claro. De pronto, más adelante vamos a ir aclarando ciertos conceptos, ¿verdad? Que nos apoyen en lo que es todo esto que tiene que ver con el saneamiento básico. Entonces, yo voy a cerrar por acá. Estas diapositivas que acabo de mostrar, que son la de la introducción, ya las tienen disponibles en la plataforma, ¿sí? Ya la tienen disponible en la plataforma. Señor, buenos días, señor. Buenos días. Señor, una preguntita. ¿Esta clase usted la monta en la plataforma? Sí, señor. Sí, la clase la estamos grabando. Precisamente les subo el link para que ustedes puedan ver la grabación. Ya, ok, gracias. El contenido sí está ya está disponible en la plataforma. Pero lo que estamos conversando acá, eso también está quedando grabado para poderlo subir a la plataforma. Por aquellos compañeros que de pronto no nos pueden ver de manera sincrónica. Señor, Entonces, hay algunos temas que se van a trabajar en grupo, otros individual. bueno, yo creería que, bueno, ahora al finalizar podemos conversar un poquito acerca de eso, ¿sí? Cómo va a ser la dinámica y cómo vamos a trabajar la asignatura. Pero primero quiero que, porque algunos tienen que desconectarse ya y de pronto algunos llegan ahora a su quehacer, ¿sí? Entonces, para que podamos escuchar los conceptos que tienen que tenemos para la primera unidad, ¿sí? Y ahorita hablamos un poquito de cómo va a ser ese tema de evaluación. Entonces, en la primera unidad, nosotros vamos a estar hablando de los conceptos generales,
Por ejemplo, conceptos como ecología y ecosistemas. Entonces hay un concepto y es el de medio ambiente. Por ahí ahorita nos decía un compañero que tenía que ver con la naturaleza, que tenía que ver con el entorno. ¿Qué más podemos decir de medio ambiente? De medio ambiente podemos decir que está compuesto por un medio físico. Cuando hablamos de medio físico hablamos de ese espacio, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos este arbolito aquí y hablamos de ese espacio. Por eso es que uno le dice, estás en tu ambiente, ¿sí? Estás en el espacio que tú generalmente puedes desarrollarte. Pero en ese espacio vamos a tener unos elementos de carácter químico. Un ejemplo de un elemento químico que nosotros encontramos en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Encontramos oxígeno en nuestro ambiente. Eso es un elemento químico. Encontramos elementos de carácter físico, como cuáles. El suelo, por ejemplo, es un componente de tipo físico que encontramos. Hablamos de elementos biológicos, entonces ahorita estábamos mencionando los animalitos, ¿sí? Los que tienen mascotas, eso es en nuestro ambiente. En el campo, por ejemplo, los animales que se encuentran, ¿sí? Esa fauna y esa flora que podemos encontrar. Pero decíamos que no solamente el medio ambiente tiene ese medio físico con todos estos elementos, sino también el componente del medio social, económico y cultural, que ahorita hablamos un poquito de eso, ¿sí? Hay una relación entre este medio físico y este medio socioeconómico y cultural. ¿Cómo yo interactúo con el medio ambiente? A nivel social, a nivel económico y a nivel cultural. ¿Cómo estoy trabajando yo con esos elementos tanto químicos, físicos y biológicos? Eso es el concepto de medio ambiente. ¿Cómo interactúa este medio físico, ese espacio, ¿sí? Con el medio socioeconómico y cultural, ¿ya? Entre los subsistemas, claro, vamos a ver cuáles son los subsistemas, cuáles son a nivel de ecología, ¿sí? A nivel de ecosistemas, cómo interactúan. Nosotros interactuamos con el componente físico, interactuamos con el componente, con los diferentes componentes, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creen que sucede esa interacción? ¿Cómo así, señor? Disculpe, pasa que en el momento me... Ok, espérate un momentico que se me... Ok, ya. Aquí tenemos las diapositivas. Entonces, ¿cómo interactuamos nosotros? Generalmente, ¿cómo se resulta esa interacción de nosotros con el medio ambiente? En cualquier accionar, vea, en cualquier trabajo que nosotros tengamos, en cualquier actividad que nosotros tengamos, siempre tenemos una interacción con nuestro medio ambiente y con nuestro entorno. Quiere decir que en ese espacio físico en que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Siempre vamos a estar interactuando. Puede haber cambios y puede haber impactos tanto a nivel positivo como negativo en lo que hagamos, ¿sí? Entonces, vuelvo y pongo un ejemplo. Si nosotros trabajamos en una obra de construcción, ¿sí? Estamos trabajando en una obra, nosotros primero tenemos que identificar cuál es ese entorno en que nosotros estamos. ¿Cuáles son esos elementos químicos, físicos y biológicos que encontramos en ese trabajo? ¿Sí? Pero también empezamos a identificar a nivel social, económico y cultural de ese entorno que estamos. Entonces, si estamos en zona rural, ¿sí? ¿Cuál es nuestro quehacer? ¿Cómo la gente, ¿verdad? ¿Cómo la gente obtiene sus recursos a nivel económico y cultural? ¿Cómo se desempeña el personal? ¿Sí? Esa parte que hablábamos ahorita de qué educación y qué conocimientos, ¿sí? Cuando digo también a nivel cultural, resulta que ustedes en la zona rural se van a encontrar con que, no, nosotros sembramos de esta manera, ¿sí?
nosotros depositamos las basuras, siempre las echamos al río. ¿Sí? Esa parte cultural, cómo se vive, ¿sí? Cómo se vive. Hay gente que dice, no, yo tengo 30 años de vivir aquí, tengo 30 años de estar haciendo las cosas así, ¿ya? Eso es a nivel cultural. ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo es esa interacción que hay? Bueno, ahí a nivel cultural, falta de educación, concientizar a la persona, orientarlo, cómo perjudica el medio ambiente, y no solo a nivel personal, sino más adelante, lo que usted nos decía, concientizar que de pronto él no, en estos momentos él no va a ser perjudicado, pero sí sus hijos o nietos. Vean, Pues, yo les digo que no todo fue negativo con el COVID-19. Hubo muchos aspectos positivos y en cuanto a esta parte del medio ambiente hubo bastantes aspectos positivos al principio de la pandemia, claro está, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que tenía que hacer como un alto en el camino y el tema de las famosas cuarentenas ayudó grandiosísimamente a que nosotros pudiéramos reducir el tema de contaminación, ¿ya? ¿Qué sucede? Que nosotros, listo, nos señor, perdón, encerraron. Sí, dime. No, que usted no nos hizo la pregunta, eso fue, lo que estaba comentando, eso fue el medio, en el medio físico, pues en el medio químico, los insumos químicos que utiliza para la agricultura, cómo Ajá. perjudican al medio ambiente también. Esa es la parte de la química, cómo perjudica al medio ambiente y a la sociedad, porque al momento de utilizar insumos químicos queda en el medio ambiente en el momento de fumigar. Así es. No solamente está perjudicando el ecosistema, sino al medio ambiente en general, a la población. Entonces, es esa interacción, ¿verdad? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo interactúa el medio ambiente? ¿Cómo interactúa? ¿Sí? Todos esos elementos y cómo los utilizamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo los utilizamos nosotros? Ecología. ¿Qué podemos decir del concepto de ecología? La ecología surge como una parte de la biología, una especialidad. Nosotros en esa especialidad buscamos que centrarnos en ese vínculo, en eso que surge entre esos factores abióticos y esos factores bióticos. Regálenme un segundito, tengo aquí, regálenme un segundito por el tema del audio. Bueno, jóvenes, no se desconectar, que voy a comenzar a pasar listo, ¿oyeron? Al final de la clase. Bueno, creo que ahora se escucha un poco menos, ¿cierto? Se escucha bien, señor. Sí, no, lo que pasa es que al lado de mi casa hoy están haciendo, entonces estoy tratando de ubicarme a ver dónde puedo, cerrando ventanas y todo para que no se escuche tanto, pues obviamente la bulla, para que podamos tener también una buena grabación. Entonces, ¿qué es la ecología como tal? ¿Sí? ¿Qué es la ecología como tal?
la ecología también es esa parte, ¿verdad? Antes existía solamente la biología, se estudiaban las plantas, los animales, ¿verdad? Pero cuando surge este concepto de ecología, fue cuando el ser humano se dio cuenta y dijo, hombre, hay que tener en cuenta no solamente esos aspectos a nivel físico, sino también a nivel químico, sino también a nivel social y cultural. O sea, cuando surge la ecología y surgió ese concepto de medio ambiente, esa interacción no podía dejarse por ahí por fuera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de factores abióticos y factores bióticos en un ecosistema. Entonces, ¿qué es eso de factores abióticos? Voy a poner un ejemplo, ¿sí? De un factor son los que tienen vida. No, bueno, los que tienen vida son los bióticos. Los abióticos. Los bióticos son las piedras, señor. Las piedras son los abióticos, los que no tienen vida. Y los bióticos son los que tienen vida. Exactamente. Entonces, hablamos de factores abióticos como el suelo, ¿verdad? El aire, ¿sí? Como decía el compañero, las piedras, las montañas. Estos son factores abióticos. Y esos factores abióticos no están ahí de lujo. Imagínense las montañas, los suelos, ¿para qué nos sirven? ¿Sí? Son los espacios donde se desarrollan muchas de las actividades de los factores bióticos. Entonces, como dijo el compañero y como la palabra lo dice, bióticos son aquellos que tienen vida, vida. Entonces, donde se... Inerte, le dicen. Exacto. A los abióticos le dicen inertes y a los bióticos le dicen que son los seres vivos, ¿cierto? Entonces, la combinación o la interacción de estos factores, ¿sí, dime? Ok, entonces la interacción de estos factores surge ¿dónde? En un ecosistema, en un ecosistema. Entonces, ¿cuál es el ecosistema? Ese espacio, ¿verdad? Ese espacio donde se desarrollan todos estos factores. Ernst Haeckel fue un biólogo y filósofo alemán que fue el primero que dijo, imagínense, en 1860, él habló de un vocablo, ¿sí? Que era okología. ¿Qué quiere decir eso de okología? En griego quería decir oikos, casa, y logos, estudio, ¿sí? Entonces, la ecología viene siendo el estudio de esa casa, de ese ecosistema, de ese espacio donde interactúan todos estos factores. Evidentemente, nosotros somos un factor biótico, nosotros los seres humanos. Nosotros somos un factor biótico, porque nosotros pues tenemos vida, ¿sí? Y estamos dentro de ese ambiente, dentro del ecosistema. En la actualidad, ¿qué se ha dicho? En la actualidad, dicen los científicos y han empezado a elaborar teorías, son los famosos ecólogos, son los que estudian la parte de la ecología, y hablan de que hay ramas como la autoecología, donde se empieza a relacionar las especies de manera individual y cómo se relacionan con el ambiente. Y la cinecología, entonces ya esta no estudia de manera individual, sino a nivel de comunidades y cómo se relacionan con el medio ambiente. También se ha hablado de ramas de la ecología, como ecología del comportamiento, de las poblaciones, de las comunidades y la paleoecología. En lo que concierne a la ecología del comportamiento, esto quiere decir cómo, ¿sí? Cómo se empezó a que los individuos, ¿verdad?, pudieran recoger sus alimentos, cómo se adaptaron, el tema de las catástrofes naturales, las relaciones de reproducción, cómo una especie no se junta con la otra, ¿sí? Eso es de sus comportamientos. Por eso ahí vemos en la fotografía que hay diferentes especies, ¿sí? Cómo interactúan, se encarga de estudiar el comportamiento que tiene cada uno de ellos dentro de ese ecosistema, ¿sí? Ecología de las poblaciones, entonces, cómo se encarga de estudiar los procesos, ¿verdad?, que tiene que ver entre los animales, entre los vegetales. ¿Qué es una población? ¿Sí? ¿Qué es una población? Vamos a ver ahora aquí
tenemos, cuando vamos a hablar de ecología de las comunidades, pues para nosotros entender qué es una población y qué es una comunidad, acá tenemos un pajarito, ¿cierto? Ese pajarito es un individuo. Un individuo Profe, es qué una pena la especie. interrumpo. Dime. Usted nos está mostrando las diapositivas. Sí, no las están viendo. No, no, señora. No, señor, yo pensé también lo mismo, yo lo vi que... Ay, en serio, ¿y por qué no me dijeron nada? Imagínense yo mostrando las diapositivas. Bueno, vamos a... Ahí sí. Sí, señora. Ahí sí, señor. Ok. Entonces, bueno, vamos a ponérselas nuevamente. Estábamos aquí con las de medio ambiente, si la habían visto. ¿O no habían visto ninguna? Ninguna, señor, ninguna. Ninguna se había visto. De por Dios. Bueno, en cuanto a lo que era, ¿cierto? Esa interacción con medio ambiente, y yo juraba que estaba mostrando las diapositivas, ¿sí? Entonces, medio ambiente, lo que habíamos mencionado, componentes y elementos físicos, químicos y biológicos, y la parte socioeconómica y cultural. El concepto de ecología que estaba mencionando ahora, ¿sí? ¿Qué era la ecología? ¿Quién había dicho qué era? ¿Cuándo se empezó a emplear este concepto? ¿Sí? ¿Qué significa que es el estudio de la casa? Que todos estamos, los factores bióticos y abióticos, cómo interactuamos, cuáles han sido los tipos de ecología o cómo se ha venido estudiando la ecología a través de diferentes posturas, el comportamiento de las poblaciones, de las comunidades y de la paleoecología. Cuando hablamos de ecología y comportamiento, era eso que estábamos mencionando ahorita, cómo las diferentes especies o cómo los diferentes individuos, ¿sí? Ya sean en una población o ya sean en una comunidad, cómo aprenden a adaptarse, ¿sí? Cómo se adaptan a esas catástrofes naturales, vean, cuando hay mucha brisa, cuando hay mucho viento, cuando hay nieve, cómo se aprenden a adaptar a las diferentes situaciones, ¿ya? En las poblaciones, también cómo se encargan ellos de estudiar cómo se distribuyen las poblaciones, ¿sí? Por eso les mostraba la otra diapositiva que decía la población. Entonces, acá podemos ver en la imagen, hay una población aquí de peces, ¿cierto? Acá hay una población de aves, acá hay una población, entonces nos está mostrando los camellos. Acá hay otra población y nos está mostrando animales de la selva, ¿sí? Entonces, ¿cómo se distribuyen las poblaciones? ¿Cuál es la abundancia de esas poblaciones? Y nos dice que tanto de animales como vegetales, o sea, de todo lo que hay en nuestra naturaleza. ¿Cómo fluctúan ese número de individuos? ¿Sí? Como cuántos nacen, cuántos mueren. Vea, cuando nosotros empezamos a sacar y decimos, no, esta especie está en vía de extinción. ¿Cómo logramos saber que está en vía de extinción? Precisamente estudiando esa ecología de esas poblaciones. Cuando nos empezamos a dar cuenta que hay afectaciones en su espacio o en su hábitat natural, ¿sí? Y esa población empieza a disminuir el número de sus especies. Entonces, ahora sí estamos viendo la imagen, ¿cierto? Sí, señora. Ahí tenemos un individuo que vendría siendo este pajarito que está ahí, ¿sí? Un individuo es una especie, ¿sí? Pertenece a una especie, ¿ya? Pertenece a una especie, entonces un individuo. Nosotros podemos decir que cada uno de nosotros somos un individuo, pero pertenecemos a una población. ¿Cuál sería nuestra población en este momento? Nuestra población podría ser ahora mismo nuestra clase de ecología y saneamiento básico, ¿cierto? Donde está un grupo de individuos, ¿sí? Con unas mismas características. ¿Cuáles serían estas mismas características para que nosotros formemos una población? Que todos estamos en esta asignatura, ¿cierto? Pero nosotros, esta asignatura, digámoslo así, pertenece a una comunidad. Entonces, en la comunidad van a interactuar, ¿qué? Diferentes poblaciones. Entonces, nosotros hacemos parte de técnico
¿sí? Técnico en prevención de riesgos, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál va a ser nuestra comunidad? Las diferentes asignaturas que estén en nuestro programa, ¿sí? Así como tenemos la ecología y saneamiento básico, ustedes tienen otras asignaturas y ahí vea que hay varias especies, ¿sí? Varias especies, ¿no? O varias poblaciones. A su vez, la comunidad vive en un ecosistema. Está en un ecosistema. A su vez, estamos en un ecosistema. Es de ahí cuando nosotros empezamos a hablar de ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, ¿ya? Que es donde viene así, de estos individuos conformar una población y esta población conformar una comunidad que van a coexistir ¿dónde? En ese ecosistema, en esa casa. Recordemos que ecosistema, ¿verdad? También quiere decir el estudio de esa casa, ese sistema. Eco siempre quiere decir casa y sistema, cómo se maneja, ¿sí? Cómo se maneja. Entonces, ecología de las comunidades nos dice a nosotros. ¿Eco quiere decir qué, señor? Disculpe. Ecosistema. Sí, ¿quiere decir qué? Ya habíamos dicho que la palabra eco o el pedacito eco significaba casa. Y sistema, ¿qué nos conlleva a nosotros un sistema? Un sistema es donde está esa interacción, ¿sí? De varias cosas. En este caso, en el ecosistema, ¿qué están interactuando? ¿Qué están interactuando? Poblaciones, pero tanto a nivel de vegetales como de animales, incluso el ser humano, ¿ya? Entonces, ecosistema es esas interacciones que suceden ¿dónde? En esa casa, en ese espacio, ¿sí? Por eso hablamos de que hay diferentes ecosistemas. Por ejemplo, el ecosistema acuático. ¿Quiénes van a vivir ahí? Pues plantas y animales, ¿verdad? Especies o poblaciones que puedan estar en el agua, ¿sí? En el agua. Entonces, ¿su casa cuál va a ser? Pues el agua, ¿sí? Por eso se llama ecosistema, ¿ya? Entonces, en cuanto a eso de la ecología de las comunidades, hablábamos que se encargaba de estudiar el funcionamiento, cómo se organizan, ¿sí? Esos rangos de las especies, por qué unas son más numerosas que otras. Entonces, en un ecosistema, a veces podemos encontrar más plantas que animales, ¿sí? O a veces podemos encontrar más animales de una especie que de otra. Eso se encarga la ecología, ¿sí? Cuando hablamos de la paleoecología, ya hablamos de eso que existió antes, organismos fósiles, eso que existió antes, ¿ya? ¿Quiénes nos ayudan a trabajar en esta parte? Los antropólogos, los geólogos y todo este personal que trabaja en el descubrimiento, ¿sí? O en la adquisición de fósiles, ¿ya? En la revisión de esas especies que estaban en el pasado, qué pasó con ellas, cómo recogían sus alimentos, cómo se reproducían, cómo vivían. Entonces ustedes dirán, ay, pero a nosotros ¿para qué nos sirve eso? Vea, de allí, de esas relaciones evolutivas que han habido entre especies, nos ayudan a conocer cómo se manejan nuestras especies ahora, hoy en día. ¿Cuál es el comportamiento de las especies hoy en día? ¿Sí? Entonces, si existieron los dinosaurios, cómo vivieron, qué les pasó, cómo recogían sus alimentos, cómo se reproducían, estudiar todas esas partes nos ayuda a nosotros a entender lo que tenemos hoy en día. Hablando de ecosistemas, que habíamos dado un ejemplo de qué era, podemos decir que ecosistemas es el conjunto ecológico entre animales y vegetales que se relacionan entre sí en un entorno. Entonces aquí vemos estos dos miquitos, ¿verdad? Están interactuando ¿con qué? Con ese árbol en el cual están, ¿ya? Eso es ecosistema, donde los animales, los vegetales, ¿sí? Interactúan entre sí. Se mantiene gracias a cada uno de estos elementos de la cadena alimenticia.
¿Cómo así que elementos de la cadena alimenticia? Este animalito indudablemente se sube allí, ¿por qué? Porque necesita alimentarse, ¿cierto? Entonces toma los frutos de esos árboles. A eso le hablamos de biotopo. Entonces, ¿qué es un biotopo? Es ese medio ambiente, tanto físico, donde coexisten esos organismos vivos, entonces donde están esos animalitos y esas plantas, por eso hablamos de componente faunístico y florístico, ¿sí? Lo que es flora y fauna, y también hablamos de los descomponedores. Los descomponedores más conocidos como los microorganismos que también coexisten en ese espacio. A eso le llamamos, esa interacción que hay en ese biotopo, le llamamos biocenosis, ¿sí? Le llamamos biocenosis. ¿Qué es esa biocenosis? Donde entonces ya también incluimos aspectos climáticos, geográficos, químicos, entre otros, y esa diversidad nosotros le llamamos biocenosis, ¿sí? Entonces, el ecosistema es donde interactúan animales y vegetales, pero lo interactúan en un biotopo, o sea, en un espacio, en ese ambiente físico, ¿verdad? Pero ese ambiente físico a su vez interactúa y tiene que ver con esa composición y diversidad. A eso le llamamos biocenosis. Entonces, ya en la biocenosis decimos que es ese conjunto de organismos de todas las especies, de todas, que viven en ese biotopo, o sea, que viven en ese espacio y que tiene las condiciones necesarias para que pueda sobrevivir, ¿sí? Para que puedan sobrevivir, ¿ya? Entonces hablamos de fitocenosis, zoocenosis, eso va a tener en cuenta si estamos hablando de vegetales o si estamos hablando de animales. Hay algo y es cómo nos transmitimos nosotros la energía, ¿sí? Y hablamos de esa cadena alimentaria que la habíamos hablado ahorita, que así funcionan los ecosistemas. Es el mecanismo por el cual nosotros transmitimos energía de una especie a otra. ¿Dentro de qué? Dentro del ecosistema. Resulta que nosotros necesitamos energía para todas nuestras funciones vitales, ¿sí? ¿Cómo las transportamos? A través de esa cadena alimentaria o niveles tróficos que vamos a hablar. Hay un nivel trófico y es el de los productores. ¿Cuál es el de los productores? Vemos a las plantas encabezando y en la bandera de ese nivel trófico como productor. ¿Por qué? Porque las plantas captan la luz del sol y hacen un proceso que se llama la fotosíntesis y son capaces de generar su propia energía y generar su propio alimento. A eso les llamamos productores, a las plantas, por ejemplo. Encontramos otros que son los consumidores primarios. Dentro de esos consumidores primarios entran los animales. Ahí entramos nosotros también, ¿no? Nosotros echamos mano a esos alimentos que produjeron las plantas, ¿cierto? Entonces los animales se alimentan de eso que produjeron las plantas, ¿sí? Y por eso se convierten en consumidores primarios. Hablamos de consumidores secundarios, son esos, aquellos que se comen a esos primarios, que a su vez ya se comieron lo que produjo el productor, ¿sí? Entonces, dentro de esos secundarios, nosotros podemos tener otros ejemplos. Digamos que en consumidor primario nosotros encontramos al león, ¿sí? Y el león se come ¿a quién? Digamos que se come no sé, un cabrito, ¿sí? ¿Cuándo vamos a encontrar esos secundarios? Cuando ellos se alimentan de ese otro, ¿sí? De ese otro. Y hablamos de los consumidores terciarios, ¿sí? Terciarios, cuando tenemos, por ejemplo, a los carroñeros, a esos animales que se alimentan de material o de materia orgánica en descomposición, ¿sí? Entonces ahí encontramos que los boleros, que todos estos animales, ¿verdad? Que se alimentan de materia orgánica que ya está muerta o que está en descomposición. Y también encontramos a su vez, entonces en los suelos, por ejemplo, encontramos a los descomponedores, ¿sí? Dentro de esos descomponedores tenemos a las bacterias.
¿sí? A las bacterias. De esta manera, nosotros podemos ver cómo la cadena alimentaria, ¿sí? A través de sus niveles, logramos obtener lo que encontramos, ¿sí? ¿Cómo encontramos a las plantas? ¿Por qué encontramos plantas y por qué encontramos allí sus frutos? ¿Qué pasa con los animales? Ellos nacen y crecen, pero para crecer necesitan alimentarse y lo hacen de las plantas, ¿sí? También tenemos otro tipo de consumidores, ¿verdad? Y hay otros que lo hacen ya de materia orgánica que está muerta. Y encontramos también a los descomponedores. Vea, este es un eslabón importantísimo, porque las bacterias son las que median todos estos procesos y son las que ayudan a abonar esos suelos que van a captar después nuestros productores, ¿sí? Suelos que estén enriquecidos y están enriquecidos por ese material en descomposición que nos ha ayudado a generar, ¿quién? Los microorganismos, en este caso, las bacterias. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Con respecto a la clase, ¿no? Que ya dijimos que ahora íbamos a aclarar un poco el tema de evaluaciones y el tema de cómo vamos a trabajar la asignatura. Pero con respecto a la clase, ¿tienen algún comentario, duda, inquietud? Bueno, entonces estuvimos viendo cómo esos conceptos, ¿verdad? Que de pronto nosotros hemos visto a través del tiempo, ¿sí? Desde que estamos en el colegio, desde que estamos estudiando, siempre hemos visto los conceptos de ecología, ecosistemas, ¿sí? Simple y llanamente, ahora necesitamos tenerlos afianzados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos intervenir con esos conceptos en nuestro quehacer y en nuestro quehacer diario. Vuelvo y pregunto si tienen alguna pregunta, comentario, duda. Para entonces sí pasar a los comentarios con respecto al tema de evaluación. Bueno, con respecto al tema de evaluación, tendremos una evaluación de cada unidad, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación de cada unidad. Esa evaluación va, pues vamos a ir indicando cuándo se va a ir colgando, cuánto va a ser el tiempo para realizarla, ¿sí? Va a ser individual esa evaluación. Vamos a tener también un foro temático o un debate que también va a ser individual. Y vamos a tener, creo que un solo taller que puede ser en grupo o puede ser individual. ¿Por qué coloco que puede ser en grupo o puede ser individual? Porque después resulta que dicen, ay, profe, yo no tengo con quién hacerlo, o se me ha dificultado porque estoy en el trabajo, etc. ¿Sí? Ahí vamos a colocar, si vamos a colocar el taller o la actividad de evaluación, les colocamos cómo va a ser su evaluación y qué va a ser lo que vamos a desarrollar ahí. ¿Alguna otra pregunta o duda?